Nos dicen que nos quedemos en casa, pero algunos hemos tenido que ir a trabajar y otros seguirán haciéndolo, a pesar de los riesgos y sin las medidas necesarias. Nos dicen que paremos toda nuestra actividad, para todo, menos la producción. Han retrasado su paro lo máximo posible, aunque mientras tanto sigue enfermando gente en sus puestos de trabajo. Nos dicen que nos quedemos en casa, que disfrutemos de estar en nuestro hogar, pero ni todas las casas son hogares ni todo el mundo tiene una. No es tan sencillo para quien duerme en un albergue abarrotado y tiene que racionar un plato de comedor social para todo el día. Tampoco será fácil para quien dentro de poco no pueda pagar el alquiler de esa casa de la que no puede salir. Esta crisis sanitaria no está siendo igual para todo el mundo y sus consecuencias económicas y sociales tampoco lo serán. Si antes de esta situación y de su consecuente confinamiento muchas personas ya tenían problemas con la vivienda, no poder pagarla, órdenes de desahucio, personas en la calle, ahora se va a agravar mucho más. El quedarse 2 semanas, 2 meses o ya veremos cuántos, sin ir a trabajar y sin cobrar el sueldo que corresponde, va a tener consecuencias muy pronto, por no hablar de los que han perdido su trabajo indefinidamente. No poder pagar la luz, el agua, la comida. No poder pagar el alquiler, no llegar a fin de mes. Viene una crisis grande y estamos desprotegidos, pero algunos mucho más que otros. Los que conformamos la clase trabajadora no tenemos garantías. Nuestras vidas cada vez son más inestables, nuestras condiciones peores, y este proceso va en aumento. No hay medidas ni decisiones reales, de parte de quien tiene el poder para asegurarnos nada. Hoy en día, el acceso a la vivienda no es igual para todos. No es un derecho que esté realmente cubierto. La vivienda forma parte del mercado. El mercado donde intercambiamos mercancías, donde tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para conseguir dinero, con el que compramos la comida, las cosas básicas del día a día y también la vivienda. Toda la sociedad no tiene la misma oportunidad de acceder a ese mercado, de tener el mismo dinero. En base al trabajo que tienes, en base a si vendes y cuánto vendes tu fuerza de trabajo, en base al sueldo que recibes, ocupas una posición u otra en la sociedad. Tienes buenas o malas condiciones, lujos o miseria. Nos parece atroz tener que vender nuestra fuerza de trabajo para que otra persona saque beneficio de ello. Es atroz que las cosas básicas para vivir las tengamos que obtener de esta manera. El poder tener una vivienda no tendría que estar condicionado por esta ley de intercambio, tendría que ser un derecho real. Por eso, nosotros exigimos vivienda gratuita, universal y de calidad, realmente igual, del mismo nivel para todo el mundo. Solo con esto, la vivienda dejará de ser intercambiada en el mercado. Sabemos que conseguir lo que planteamos llevará tiempo, que será un proceso lento, pero vamos paso a paso. Es una lucha a largo plazo, pero mientras tanto también tenemos que conseguir mejoras. Mejoras que no serán nuestro objetivo final, serán reformas, pero que nos darán condiciones y oportunidades para poder seguir organizándonos. Creemos que las reivindicaciones concretas son necesarias, nos guiarán en las diferentes experiencias de lucha que iniciemos. En cuanto a la problemática de la vivienda y sus condiciones, con la intención de mejorarlas para la clase trabajadora, para el proletariado, desde el Sindicato de Vivienda de Gasteiz hemos establecido una tabla mínima de reivindicaciones. Vivienda gratuita y de calidad para personas sin ningún tipo de recursos. Suspensión de alquileres de propiedades municipales en manos de Diputación, del Gobierno vasco, además de los alquileres gestionados por Alokabide y Etxebide. Suspensión del pago de suministros básicos. Agua, luz, gas. Reducción de los costes de vida. Transporte público gratuito, abaratamiento de los bienes de primera necesidad y pretensión de su calidad. Regulación en el precio de alquiler en cuanto a pequeños propietarios y entidades privadas. Para conseguir todo lo mencionado, tenemos que organizarnos entre nosotros, entre los que ocupamos el mismo sitio en la sociedad. La sociedad dividida en clases, con sus diferentes capas, no responde a nuestros intereses, responde a los intereses de la burguesía, de los que tienen el poder de tomar decisiones en este sistema, de los que tienen el control económico y político. Estos intereses están contrapuestos a los nuestros, porque necesitan que haya una diferencia entre ellos y nosotros, una relación de poder, para seguir acumulando ganancia. No podemos confiar que la burguesía vaya a plantear cambios y mejoras realistas para toda la sociedad. Ellos se organizan en base a sus intereses, y nosotros, la clase trabajadora, tenemos que hacer lo mismo. Debemos ayudarnos y defendernos entre los que sufrimos y sufriremos las consecuencias de la crisis que se avecina. La decadencia de nuestras condiciones de vida, la incapacidad de pagar las facturas o el alquiler, las órdenes de desahucio, el estar durmiendo en la calle, no tener agua caliente, tener que racionar la comida y el no saber qué deparará el siguiente día. Ante la barbarie capitalista debemos organizar la autodefensa, la solidaridad de clase. Tomemos el control de nuestras vidas. Desde el Sindicato de Vivienda de Gasteiz seguiremos trabajando en este proceso de desarrollo de capacidades, por y para la clase trabajadora. Vivienda gratuita, universal y de calidad. Nada es imposible, todo se organiza.